de la sensibilidad. ¿Por qué es importante nosotros como médicos que vamos a hacer en el internado? ¿Por qué es importante nosotros que valoremos la sensibilidad? Porque cualquier daño o alteración que nosotros encontremos en la sensibilidad, ya sea táctil, protopática, ligera, tacto ligero, todo eso, dolor, sensibilidad termoalgésica. Cualquiera de esos daños que diga el paciente, doctor, mire, no siento la temperatura ni siento dolor, pero sí siento que alguien me toca o sí siento las cosas o la posición de mi cuerpo. Entonces nosotros vamos a estar pensando en que hay una alteración en la vía anterolateral, ¿bien? Pero con conservación de la vía del menisco medial. Eso ya lo vimos en anatomía. Entonces, si el paciente dice, doctor, no siento nada, siento como una anestesia total, ya ustedes ya van a pensar que hay una alteración tanto en la vía anterolateral y del menisco medial. ¿Ya? Entonces, todo eso, lo que el paciente te diga, doctor, no siento esta sensibilidad, o doctor, no siento esto, o no siento el calor, no siento el frío. Ustedes al ratingo se dibujan estas vías de la sensibilidad en su mente, porque no van a estar dibujando, ¿no? Ahí en la consulta. Se le imaginan dónde está la primera, segunda, tercera neurona de la vía sensitiva. Entonces, eso nunca se olvide. ¿Bien? Para eso es importante explorar la sensibilidad. Entonces, vamos a ver algún repaso de fisiología rápido. Los órganos de la recepción periférica, o sea, de lo afuera, de la parte externa de mi cuerpo. La sensibilidad dolorosa, por ejemplo, está dada por las terminaciones nerviosas libres que se extienden hasta la piel, hasta el epitelio se extienden las terminaciones nerviosas libres, son los que me llevan las vías o la sensibilidad del dolor. La sensibilidad térmica, ¿ya? Se da por los corpúsculos superficiales de Krause. Los de Krause me detectan el frío y los de Ruffini, que son más profundos, me detectan el calor. ¿Ya? La sensibilidad térmica. ¿Ya? Ahora, la sensibilidad de la combinación de estos dos, térmica y dolorosa, me da la sensibilidad termoalgésica. ¿Ya? La combinación de estos dos, tanto la sensibilidad dolorosa y la térmica, me da igualmente una sensibilidad termoalgésica combinada. Y la sensibilidad táctil y discriminativa por los discos de Merkel o de Meissner, se encuentran ya en planos profundos también. Y la sensibilidad profunda consciente, esto es lo importante, son los órganos profundos, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi son los que me van a llevar esa sensibilidad. Los corpúsculos de Pacini, que son importantes para la presión y la vibración. Y los usos musculares, ¿ya? Que se encuentran por dentro de los músculos. ¿Ya? Entonces, todo esto es un repaso de fisiología, ya lo hemos visto, ya lo han visto también. Ahora, las vías de transmisión. La sensibilidad superficial tenemos y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial está dada por la vía anterolateral, que son dos haces, el espino talámico lateral y el espino talámico anterior o ventral, también se llama. ¿Bien? Entonces no se olviden, estos dos tenemos, el espino talámico lateral y el espino talámico anterior. ¿Ya? Esas son las dos vías que tenemos de la sensibilidad superficial. Esas dos vías ya recordando fisiología, ¿no? También se llama aquí en el libro de fisiología, de semiología, lo llaman fibras radiculares cortas. Y las medianas son las espinotalámicos anteriores, ¿ya? Terminan en la corteza cerebral. Entonces tenemos que saber todo eso. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es la función? ¿O qué me lleva a la vía espinotalámico lateral? ¿Qué me lleva? ¿Qué sensibilidad me llevan? Mira, aquí lo podemos encontrar. El espinotalámico lateral que se encuentra en el cordón lateral de la médula espinal. Este es un corte transversal de la médula espinal. Se encuentra lateralmente. ¿Cuál es su función principal de esta vía? A ver, ¿quién me puede decir, para que recordemos todo, cuál es su función de esta vía, de la vía del espinotalámico lateral? ¿Cuál es su función? A ver, ¿quién me hace acuerdo? Tacto grosero. ¿Espinotalámico lateral? ¿Estás seguro? El dolor, cosquilleo, picor, sensaciones del acto sexual, son sensaciones que perciben, sí. Excelente. Todas esas sensaciones espero que lo hayan notado, porque puede ser pregunta de examen incluso, ¿eh?
la vía del espino talámico o el tracto espinotalámico lateral, esa es su función. Como decía, cosquilleo, picor, prurito, sensaciones sexuales, pero principalmente su función es de llevar la sensibilidad termoalgésica. O sea, sensibilidad térmica que hemos visto aquí, sensibilidad térmica, frío, calor y la sensibilidad dolorosa por las terminaciones nerviosas libres. Estas tres comprenden la vía del espino talámico lateral, ¿ya? Que son fibras radiculares cortas que llegan hasta ¿dónde? Llegan hasta el tálamo. Y si hay una lesión a nivel de donde llegan, en la porción ventrobasal del tálamo, puede ocurrir lo que es el síndrome de Dejerine-Rousse, que se caracteriza por eso, por un dolor intenso, que no para, un dolor que dice el doctor, doctor, me duele, me duele, me duele, y me duele toda esta parte de mi cara del lado afectado. Todo eso me duele. ¿Y es por qué? Porque miren, porque el espinotalámico lateral solo llega hasta el tálamo. Y si hay alteraciones a nivel del tálamo, podemos tener tal síndrome llamado síndrome de Dejerine-Rousse. Entonces es un síndrome raro, pero que ustedes lo van a encontrar frecuentemente cuando hay infartos de la arteria o isquemia de la arteria cerebral posterior. Bien, entonces les di varios datos que más adelante lo vamos a ver. Esa es la función principal del espino talámico lateral. Entonces, ¿cuál era su función? Llevarme la sensibilidad del picor, el cosquilleo, el prurito, sensaciones sexuales, pero principalmente la sensibilidad termoalgésica. Rolando, una pregunta. Lo que mencionaste, ese síndrome raro, ¿Sí? eso es a nivel de la segunda neurona, ¿no? Si no estoy mal, ya que llega solo hasta el tálamo. Excelente. A nivel de la segunda neurona, excelente. Ese ya cuando nosotros recordemos la vía sensitiva, ¿no? La vía anterolateral, ¿no? Ahí vamos Sí. a ver que se entrecruzan. En resumen, ustedes van a ver que la vía anterolateral, ¿dónde se entrecruza? En el bulbo o en la médula. ¿Dónde se entrecruza la vía anterolateral, que está el espinotalámico lateral? En la médula. En la médula. Excelente. Miren cómo va. Miren, aquí está mi puntero. Miren cómo va. De atrás, va, ya se conectó con la primera neurona que está en el ganglio. Primera neurona va hasta las astas posteriores. Aquí se va con la segunda neurona. Miren, y se va al otro lado contralateral. Y aquí me forma dos haces. El espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior, que se va anteriormente por el cordón anterior, ¿no? Por eso recibe su nombre. Entonces, miren cómo se entrecruza a nivel de la médula espinal y se va hacia arriba del tálamo. Y ahí ya formó lo que es la segunda neurona. Y ya el espinotalámico anterior, va a dar tercera neurona, que se va a ir desde el tálamo hasta la corteza somatosensitiva. Entonces, esa es la vía completa de la vía anterolateral, tanto del espinotalámico lateral y el espinotalámico anterior. Ahora, algunos que si es que se han perdido, ¿cuál es su función de la vía o el tracto espinotalámico anterior? A ver, ¿quién me dice cuál es su principal función del haz o del tracto espinotalámico anterior? A ver, los fisiólogos. ¿Dolor? No. Ahí sí es el tacto grosero, Ausi. Bien, ya, la sensibilidad táctil. Ya, en resumen, la sensibilidad táctil. Muy bien. Entonces, esa me lleva, lo único que me lleva es eso. Bien. Es lo único que me lleva, su única función. Pero va en el cordón anterior de la médula espinal. Y el lateral va por el cordón lateral de la médula espinal. Entonces, imagínense que mi paciente tenga una hemisección de la médula espinal por esta parte. Una lesión por esta parte. Ya vamos a ver eso más adelante. Muy bien, ¿se entendió hasta aquí lo que quiero decir? ¿Cuál es la vía, cuál es su función del espinotalámico anterior y del espinotalámico lateral? El lateral y el anterior. ¿Ya? Uno llega a la corteza, que es el anterior, y el lateral solamente llega hasta el tálamo, y es por eso que se desarrolla el síndrome de Dejerine-Rousse. ¿Ya? No se olviden esto nunca. Dudas que tengan, preguntas sobre esta diapositiva, sobre las vías, que quieran que lo vuelva a repetir, la vía anterolateral. ¿Se entendió o no se entendió hasta aquí? Pucha, mejor sería en presencial, ¿no? Una belleza sería explicar este tema.
¿Dudas? ¿Preguntas que tengan? Bien. Vamos a continuar. Entonces esa es la vía anterolateral. Ya hemos visto que uno llega a la corteza y el otro llega hasta el tálamo. Y por ende se desarrolla el síndrome de Dejerine-Rousse. Ya lo pueden investigar igual de qué trata ese síndrome, cuáles son signos y síntomas, aunque ya lo hemos visto en el anterior caso clínico. La sensibilidad profunda, consciente, está dado por las fibras radiculares largas, que son dadas por el haz de Golf y de Burdach. ¿Bien? Esa es la vía del menisco medial, ya se la saben muy bien que por la médula espinal viene el haz de Golf, de Burdach, se entrecruzan en la médula oblongada, a nivel del bulbo, se entrecruzan por el lado contralateral, etcétera, etcétera. Ya han visto ustedes esa vía. ¿Cuál es la vía del menisco medial? Y es importante recordar siempre que en los cordones posteriores, aquí está el haz grácil, o también llamado de Golf, que es el más medial, y el de lateral, el más lateral es de Burdach, o cuneiforme. Este de aquí, el de Golf, me da la sensibilidad profunda, consciente, protopática de los miembros inferiores. Y este aquí, cuneiforme, o de Burdach, me da del tronco y de los miembros superiores. ¿Bien? Esa es su función de estos dos. Este va a las piernas, a los pies, los muslos, la parte inferior, y este va a la parte superior. Eso es en resumen. ¿Y dónde se encuentran estos dos haces? El grácil y el cuneiforme se encuentran en los cordones posteriores de la médula. Entonces nosotros podemos tener lesiones a nivel de los cordones posteriores solamente. Sí. Y eso se llama lesión de los cordones posteriores de la médula espinal, que es pregunta también del examen de residencia. Bien, ya vamos a ver igual eso más adelante. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Algo, dudas que tengan? ¿Preguntas sobre las vías de conducción? ¿Dudas que tengan para que nos metamos a lo más complicado? Esto es lo más básico. Ahorita nos vamos a meter a lo más complicado. ¿Se entendió? Importante que lo entiendan. Sí, todo claro. Muy bien. Bien. Ahora sí, nos vamos a ir un poco más complicado a lo que es el examen objetivo de los trastornos de la sensibilidad. Sensibilidad dolorosa. ¿Nosotros cómo vamos a evaluar la sensibilidad? Sensibilidad dolorosa. Nosotros vamos a poner un pañito o una punta de alfiler a nivel, vamos a rozar la piel donde queremos explorar o donde el paciente dice que siente una alteración. Entonces nosotros rozamos con una punta de alfiler a nivel de la piel o de la cara. Depende cuál queremos evaluar. Por ejemplo, podemos encontrar hipoalgesia. ¿Qué significa hipoalgesia? Algia. Hipoalgesia. ¿Qué significa? Disminución de la sensación del dolor. Analgesia, ¿qué significa? Si hipo es disminución, analgesia, ¿qué sería? Tiene dolor. Excelente, pérdida de la sensibilidad dolorosa. E hiperalgesia, ¿qué significa hiperalgesia? Hiperalgesia, que aumenta la sensibilidad del dolor. Entonces nosotros podemos encontrar esas tres situaciones: hipoalgesia, analgesia o directamente una hiperalgesia. ¿Quién me da una hiperalgesia tremenda al paciente en un hemicuerpo entero? Lo da el síndrome de Dejerine-Rousse, y lo vuelvo a repetir una y otra vez. Nosotros vemos que el paciente tiene harto dolor y vamos a sospechar de ese síndrome. ¿Bien? ¿Qué es la sensibilidad térmica? Todos estos dos me lo está llevando la vía. ¿Quién me lo está llevando? ¿Qué tracto me lo está llevando la sensibilidad dolorosa y térmica? ¿Qué tracto? ¿Qué tracto nervioso? ¿Espinotalámico lateral o lateral. Lateral. Anterolateral. Excelente. Dolorosa y térmica. Ahora, cuando hablemos de táctil, ahí vamos a hablar del espinotalámico anterior. Bien, primero vamos a ver estos dos. Hipocriestesia. ¿Qué significa hipocriestesia? Estamos evaluando la sensibilidad térmica. Podemos poner un pañito caliente o frío o hielo al paciente para ver y evaluar su sensibilidad. Si vemos hipocriestesia, ¿qué van a pensar ustedes? Y el docente le va a decir, tiene hipocriestesia, anda a ponerle más hielo. ¿Será que van a hacer eso?
¿Qué significa hipocriestesia? Disminución de la sensibilidad del frío. Cri, de frío, criestesia. Hipocriestesia, disminución de la sensibilidad del frío. Acriestesia, ausencia total de la sensibilidad del frío. E hipercriestesia, cuando hay una sensibilidad mayor va a sentir el paciente mayor frío, normalmente cuando uno está pues a punto de morir, ¿no? Hipercriestesia, cuando un paciente está a punto de morir. Hipoestesia, ¿qué significa hipoestesia? Disminución de la sensibilidad táctil. Anestesia, completamente no hay sensibilidad táctil. E hiperestesia térmica, cuando hay aumento de la sensibilidad, pero del calor, ¿ya? En este caso ya se está hablando en la parte del calor. Hipoestesia térmica, anestesia térmica e hiperestesia térmica, todo esto térmica. Pero cuando hablemos de la sensibilidad táctil, hiperestesia, ¿qué significa? Aumento de la sensibilidad táctil. Hipoestesia, disminución de la sensibilidad táctil. Y anestesia táctil, no hay ninguna sensibilidad táctil que sienta el paciente. Va a tener una anestesia total de la sensibilidad. ¿Bien? La sensibilidad profunda, ¿qué significa batiestesia? ¿Quién me puede decir qué significa una batiestesia? A ver, chicos, ¿qué significa una batiestesia? ¿Qué significa una batiestesia? Significa, ya, la batiestesia es el sentido en donde yo estoy, en qué posición me encuentro. Esa es la batiestesia. ¿En qué posición yo me estoy encontrando? O sea, la sensación de dónde uno se encuentra, espacial del cuerpo, batiestesia. Barestesia, ¿qué significa? Sensibilidad de la presión que yo tengo. Ya, vayan anotando esos términos, es importante. Por eso inicié con esto. Barestesia, ¿qué significaba? Les dije, sensibilidad de la presión, de las presiones. Uno va a sentir, ay, me está presionando esta ropa, o esta ropa me hace muy chica, o muy apretada. Ese es barestesia. ¿Y barognosia qué significa? Barognosia. A ver, ¿qué significa barognosia? Barognosia significa la sensación de la fuerza. O sea, yo digo, este de aquí es un objeto más pesado y este es más liviano. Ese es barognosia. ¿Y qué es palestesia? Palestesia, ¿qué es? Es la sensación que uno tiene de sentir las vibraciones. Las sensaciones vibratorias. Entonces no se olviden. A ver, de inicio, otra vez. Importante porque cuando hay lesiones a nivel de los cordones posteriores se pierde todo esto. Y ustedes tienen que evaluar como médicos. Si se pierde todo esto y se conserva todo esto, lo demás, mi paciente tiene una alteración en los cordones posteriores de la médula. Comúnmente por siringomielina o infarto de la arteria espinal posterior. Todo eso tienen que tomar en cuenta. ¿Qué es batiestesia? Les decía desde inicio. ¿Qué es batiestesia? La capacidad que tiene el paciente de sentir las posiciones, dónde está mi brazo, a qué nivel está mi brazo, sentir las posiciones de mi cuerpo, la actitud que yo tomo, si estoy parado, si estoy sentado, todo eso es batiestesia. ¿Y qué era barestesia, chicos? La sensibilidad de la presión, presiones. Ustedes le van a presionar a su paciente y van a decir, ¿siente la sensación? Sí, sí, doctor. Ah, ya. Entonces está 10 de 10, está correcta la vibración, la barestesia está perfecta. Barognosia, ¿qué era? La sensibilidad para reconocer lo que son el peso de los objetos. Excelente, muy bien, un concepto así sencillo, ¿no? ¿Y la palestesia, qué era? La capacidad De las vibraciones. Excelente. Ustedes le van a poner un objeto, una sensación vibratoria en la piel y el paciente se lo va a sentir. ¿Ya? Entonces, 10 de 10.
tranquilamente tiene el paciente una buena sensibilidad profunda, consciente. ¿Qué pasa si solamente esto está dañado? No tiene nada de esto el paciente, no tiene vibraciones ni nada de esto, pero se conserva la sensibilidad dolorosa y térmica y táctil. ¿Qué van a pensar ustedes? ¿Dónde está la lesión? ¿En los cordones anteriores, laterales o posteriores? ¿Dónde está la lesión? ¿Qué conserva Si el mi, paciente, Auxi? si mi paciente conserva la batiestesia, variestesia, barognosia, todo esto conserva el paciente, no, digo, pierde el paciente, lo pierde todo esto, está dañado. Dice el doctor, no siento vibraciones, no siento dónde están los objetos, no siento las presiones, no siento dónde estoy parado. Pero sí conserva la sensibilidad táctil y termoalgésica. Sí conserva esto. ¿En qué van a pensar ustedes? ¿Dónde está la lesión? ¿Dónde está la lesión? Si pierde todo esto y conserva todo esto, ¿dónde está la lesión? En la vía dorsal del menisco medial. Excelente, en la vía dorsal del menisco medial. Entonces, miren, la lesión se va a llamar lesión del cordón posterior. Todo esto aquí está dañado, miren. Lesión de los cordones posteriores, frecuentemente por traumatismo. ¿Ya? Traumatismos automovilísticos. Ustedes van a ver ustedes a patadas, o vamos a ver a patadas en el internado. Entonces, tenemos que aprender todo eso. Bien, pierde todo esto, pero conserva la sensibilidad térmica táctil, es porque la vía anterolateral está conservada. Porque la vía anterolateral, ¿por dónde pasa? Por los cordones anteriores y por los cordones laterales. Pero la sensibilidad profunda consciente de la barognosia, batiestesia, todo eso de las presiones, pasan por aquí. Entonces ustedes van a ver, si es bilateral esa lesión, entonces los dos cordones o los cordones posteriores están lesionados. ¿Bien? Ahora, ¿qué es la sensibilidad estereognosia? Y es pregunta de examen en semiología. ¿Qué es la sensibilidad estereognosia? Es la capacidad que tiene el cuerpo de reconocer los objetos con la palpación y con los ojos cerrados. Esa es la sensibilidad estereognosia. La capacidad que yo tengo o toda persona tenemos al reconocer los objetos con la palpación. A ver, yo palpo este lapicero, ya yo siento que es un lapicero. Tiene punta, tiene todo, es redondito, es un lapicero, ya. Esa es la sensibilidad estereognosia. Reconocer los objetos con la simple palpación. Esa Yo es, siento que Auxi, es la un... de... ¿Sí? Eso es la del área 5 y 7 de Brodmann, ¿no, Auxi? ¿El mismo? Sí, muy bien, excelente. Área 5 y 7 de reconocimiento de los objetos, ¿no? De la textura de los objetos. Muy bien. Entonces reconocen los objetos con la palpación nomás. Entonces vamos a ver que todo esto, toda esta sensibilidad estereognosis y todo, llega aquí a la corteza somato sensitiva, ya sea primaria, la secundaria, por donde están la capacidad de poder reconocer los objetos con la misma palpación, la sensibilidad estereognosis, ¿no? Entonces, esa es la sensibilidad estereognosis, reconocer los objetos con la palpación y con los ojos cerrados. Y la sensibilidad dolorosa profunda ya es cuando uno se está estirando mucho pues el brazo, por ejemplo, cuando uno se estira mucho el brazo, uno siente dolor porque se está estirando mucho su brazo. Esa es la sensibilidad dolorosa profunda. Y la sensibilidad visceral es cuando yo aprieto mi ojo y me duele. ¿Ya? Esa es la sensibilidad visceral. Aprieto mi abdomen y me duele. Aprieto mi cuello y me duele. Esa es la sensibilidad visceral. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aprieto el testículo? Normalmente, a ver, ustedes si quieren, apriétense. Apriétense los testículos y duele, ¿no? ¿Qué pasa si no duele? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si apretás y no te duele? Ya tenés que pensar en una enfermedad llamada tabes dorsal, que ya lo hemos visto en la parte 1, la tabes dorsal. Esa tabes dorsal, cuando vos apretás los testículos, no duele. No, doctor, yo tengo testículos de vaca, la realidad, no duelen, son duros, ¿no? Es porque el paciente tiene una alteración llamándose tabes dorsal. ¿Y cómo se llama ese signo? Se llama el signo de Haelen. ¿Bien? Así se escribe.
Signo de Helen. El signo de Helen es cuando yo aprieto los testículos con toda mi fuerza. Lo aprieto el testículo del paciente. ¿Le duele o no le duele? No, no me duele. Machando, ¿no? Entonces no le va a doler, ¿no? Ese es el signo de Helen. Comúnmente se encuentra en la tabes dorsal cuando está específicamente localizado a nivel a nivel dorsal, ¿no? A nivel de las columnas lumbares o las vértebras, a nivel de las vértebras lumbares. ¿Bien? Eso entonces la tabes dorsal. Signo de Helen. Ah, no, no, ese es al revés. Pero me estoy chipando. El signo de Helen es en el globo ocular. Me estaba chipando. Y el signo de Pitres, ese es el signo de Pitres, es el que se aprieta los testículos y ahí duele. A ver, cambio de plan. El signo de Helen es cuando uno aprieta el globo ocular y no duele. Pero cuando aprieta los testículos y tampoco duele, es el signo de Pitres. Y el signo de Helen es cuando aprieta los ojos y no duele. ¿Ya? Los dos son patognomónicos de la tabes dorsal. ¿Ya? Estaba chipando ahí un poco. Pitres, o era. Es que esos nombres chipan a veces. Bien, y aquí está, miren, un homúnculo que se llama el homúnculo sensitivo. Miren cómo en la parte, esta es la área somatosensitiva de la corteza cerebral. Miren cómo en la parte más declive, en la parte donde está la cisura de Silvio, miren cómo aquí está la sensibilidad del intestino, de la lengua, de los dientes y de la cara, los ojos. Todo eso están aquí, en esta parte, en la parte más declive, en la parte inferior. Y en la parte superior se encuentra, mira, la sensibilidad de la mano, el antebrazo, la cabeza, el tronco. Y en la parte más medial, por donde está la cisura interhemisférica, está la sensibilidad de los genitales y la sensibilidad del pie, miren. Este es el homúnculo, todas las partes sensibles que tiene la área somatosensitiva, que es el 1, 2 y 3 de Brodmann. Miren, ahí están. Todas las estructuras anatómicas que se encuentran de acuerdo a la sensibilidad. Por ejemplo, se daña esto, esta parte media, no voy a tener sensibilidad en dónde, en el pie, por ejemplo. Se daña esta parte, no voy a tener sensibilidad en el tronco ni en mis brazos, antebrazos. Se daña esta parte, no voy a tener la sensibilidad de la cara, de la lengua. Se daña esta parte de aquí, no voy a tener sensibilidad de la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora vamos a irnos a las lesiones de la médula espinal. Hay 4 tipos de lesiones, en sí hay más, pero a ver, vamos a irnos al primero. Lesión del cordón anterolateral, miren. Se lesiona tanto el cordón anterior, los dos cordones anteriores y los cordones laterales. ¿Qué va a tener aquí mi paciente? A ver, ¿quién me da aquí un pantallazo? ¿Cuáles son los síndromes clínicos, los signos clínicos que yo encuentro en mi paciente que tenga una lesión a nivel del cordón anterolateral? Tanto la parte anterior como la parte lateral de ambos lados está perdido, está destruido. ¿Y eso por qué? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son esos síntomas que va a tener mi paciente? Toda esta parte de aquí se daña. Y ojo, esta es pregunta de examen de residencia para medicina interna, para quien le interese medicina interna o todo lo que es pediatría, en sí todas las especialidades van a llevar, y esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el síndrome clínico que tiene característica mi paciente cuando tiene una lesión del cordón anterolateral? A ver, mírenlo bien ustedes. ¿Va a tener sensibilidad profunda consciente, sí o no? ¿Va a estar normal su sensibilidad profunda consciente? Sí. Ya, normal. ¿Va a tener sensibilidad térmica y dolorosa mi paciente? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no va a tener eso? porque está afectado el eje espinotalámico lateral. Excelente. ¿Va a tener sensibilidad táctil mi paciente? Va a decir, mire, está aquí. Sí, tengo táctil, siento táctil. ¿Va a tener o no va a tener? La El sensibilidad fino táctil. sí, pero el grosero no. Excelente. ¿Bien? Entonces eso no va a tener mi paciente. Sensibilidad, pero más que todo se encuentra la sensibilidad termoalgésica en ambos lados del cuerpo, está ausente,
pero está conservada la sensibilidad profunda consciente, que es las sensaciones de las vibraciones, la sensibilidad propioceptiva de mi cuerpo, la barognosia, la batiestesia, todo eso va a estar conservado en mi paciente, tanto en sus miembros inferiores, en su tronco y en sus miembros superiores. Todo eso va a estar normal. Pero ¿qué más va a tener mi paciente? Aparte de tener disminución de la sensibilidad termoalgésica, ¿qué más va a tener? ¿Alteraciones motoras? ¿Sí o no? Claro, porque por aquí Sí, pasa, mire, el tracto piramidal, la vía piramidal pasa, mire. Hasta el cruzado y el directo, que es el anterior. Entonces esos dos, miren, están afectados, mire, el tracto piramidal cruzado y el directo también está afectado. Entonces mi paciente va a tener una hemiparesia o una hemiplegia bilateral por debajo de la lesión. ¿Ya? Eso no olvidarse nunca. Pregunta de residente. ¿Algún examen? Pérdida de la sensibilidad táctil grosera, sensibilidad termoalgésica, perdida. Hay hemiparesia bilateral por debajo de la lesión y conservación de la sensibilidad profunda consciente. Va a estar bien la sensibilidad profunda, la sensibilidad termoalgésica, va a estar alterado la vía motora, va a haber una hemiparesia, una hemiplegia bilateral, y también va a estar alterado la sensibilidad táctil grosera. ¿Se entendió o no se entendió? se entiende, Auxi. Bien. Entonces, esos puntos no se olviden. No está aquí escrito, ¿no? Pero aquí yo ya lo estoy mencionando. Claringo, mire cómo se ve. ¿Y cuál es la principal causa? A veces entra así igual esa pregunta, a veces no te entra cuáles son las características, sino te entra la pregunta, la causa. ¿Cuál creen que es la causa principal de la lesión del cordón anterior? Denme dos causas. ¿Cuál creen ustedes que es una de las causas? ¿Cuál es el contenido de aquí? ¿Qué pasa por aquí? Por donde estoy dibujando. ¿Qué estructura anatómica pasa por aquí? A ver, recordemos anatomía. Pasa la arteria espinal anterior. Infarto de la arteria o un embolismo de la arteria espinal anterior me provoca lesión de los cordones anterolaterales. No se olvide, lesión de la arteria espinal anterior me produce este síndrome, lesión del cordón anterolateral. Otra causa, por ejemplo, una espondilolistesis, también me produce una lesión en los cordones anteriores. Por otra causa, traumatismos automovilísticos que me provocan una fractura a nivel de las vértebras. ¿Sí? Entonces no se olviden, esas son unas tres causas. Y una que es rara, que es la siringomielía, pero en ese caso va a ser unilateral la lesión. ¿Bien? La siringomielía. Ya vamos a hablar de eso un poco, ya hablamos de eso en patología. Que cuando se crea una cavidad abierta aquí, ¿no? Una cavidad líquida. Bien. Lesión de los cordones posteriores. ¿Qué va a tener aquí mi paciente? ¿Qué está perdiendo aquí? Miren, todo esto aquí se perdió y esto está conservado. ¿La motricidad de mi paciente va a estar afectado, sí o no? No, Mayormente no, pero si la lesión es muy extensa y me extiende hasta los cordones laterales, sí me puede afectar cierta parte de la vía corticoespinal, más que todo la cruzada. No la directa, sino la cruzada, pero
Por cuanto solamente puede dañar una parte de esa vía córtico-espinal, se puede dañar la vía de las manos, por ejemplo, pero va a estar conservada la vía de los pies, y así sucesivamente. Eso lo vamos a ver aquí, en la lesión central de la médula espinal. Bien, entonces no se olviden eso. La Auxi, sensibilidad profunda disculpe, con... ¿Sí? disculpe, Auxi. ¿Dime? ¿Está grabando la clase? Creo que sí. María, ¿estás grabando la clase? María. Ahí está la vieja confiable. Bien. Ahora, vamos a continuar entonces. Entonces, miren aquí. Los cordones posteriores se lesionan. ¿Qué se pierde? La sensibilidad profunda consciente se pierde. O sea, la capacidad que yo tengo de sentir las presiones, sentir las vibraciones, sentir la sensibilidad propioceptiva, cómo yo estoy, en qué posición estoy, en qué ambiente me encuentro. Todo eso se va a perder, pero puede conservarse la motilidad, la motricidad, los movimientos se conservan y la sensibilidad termoalgésica también se conserva. Entonces no se olviden, pérdida, va a haber la primera característica es pérdida de la sensibilidad profunda consciente por afectación de los cordones posteriores, ¿sí? Por donde pasa el lemnisco medial, ¿no? Por, les digo, donde se forma la vía dorsal del lemnisco medial. Se pierde todo eso. El paciente dice que no siento vibraciones, doctor, no, incluso a veces no se puede ni parar al paciente. Se va a conservar la motricidad del paciente, en ciertos casos, y se conserva la sensibilidad termoalgésica. Esas tres características, por favor, anótenlos bien, importantes de la lesión de los cordones posteriores. Ahora, la lesión central de la médula. Bueno, aquí me olvidé decirle en los cordones posteriores, una de las causas es por traumatismo, ¿ya? Traumas, espondilolistesis, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, lesión central de la médula. Miren cómo es una lesión circunferencial, miren, más que todo de la sustancia gris de la médula espinal. Compromete el conducto ependimario, compromete. Ahora, si ustedes ven esto que compromete al conducto ependimario, ¿cuál sería la principal causa de una lesión central de la médula espinal? ¿Cuál creen ustedes? Igual fue pregunta recién. Una de las Igual puede ser principales por causas, la arteria espinal anterior, Auxi. bueno, en sí, más que todo este síndrome, ya la lesión de los cordones anterolaterales. Esa es de la arteria espinal anterior. No mucho este. Este tiene otra causa, bien clásica. ¿Quién me puede lesionar solamente el centro de la médula? A ver, pónganse a pensar. ¿Quién me puede lesionar solamente el centro de la médula espinal? ¿Qué causa? Vasculares me va a alterar la lateral también. Pero yo quiero ver qué causa me puede solamente comprometer el centro de la médula espinal. Y ahí está la respuesta. Siringomielía, que es la formación de una cavidad lleno de líquido cefalorraquídeo que se forma en la médula espinal. No se olviden eso nunca. Una de las causas principales es la siringomielía, ¿ya? Y las otras causas pueden ser traumáticas. Aunque es raro, pero una de las causas también es traumática. Trauma en cirugías por ahí. Entonces, traumático. Ahora, ¿cuál es la característica de esta lesión? ¿Qué clínica va a tener mi paciente? Mi paciente va a tener conservación de cierta parte de la sensibilidad profunda consciente, pongámosle una mitad y medio, cierta. La termoalgésica va a estar perfecta, normal, no va a haber alteraciones en la termoalgésica ni en la táctil grosera, todo normal. Pero va a haber alteraciones en la motricidad. Mire cómo me está afectando la parte medial. Mire, me está afectando la parte medial de la vía córtico-espinal. Aquí está, mire, el haz córtico-espinal que es motor, me lo está lesionando, miren, en su parte medial. Entonces vamos a ver que en la parte medial de la vía córtico-espinal se va más que todo a los miembros superiores y la parte lateral se va a los miembros inferiores. Ahora, ¿qué vamos a encontrar aquí en este paciente? Alteraciones de la motricidad de las piernas.
Entonces los miembros inferiores van a estar afectados porque esta parte mitad de aquí compromete a los miembros inferiores, la parte mitad. Y la otra mitad, los miembros superiores. Entonces normal van a estar, o era al revés, sí, era al revés. Aquí me estoy chipando un poco. Los miembros inferiores van a estar normal, pero los miembros superiores van a estar alterados. ¿Ya? Eso no se olvide. Miembros inferiores normales y los miembros superiores van a estar alterados. Obviamente por las mismas regiones que aquí en la vía corticoespinal, tal parte es miembros superiores y tal parte es miembros inferiores. ¿Bien? Conservación de la motricidad de los miembros inferiores, pero alteraciones de la motricidad de los miembros superiores. Esa es la lesión central de la médula. Y el síndrome de Brough-Sequard, ¿qué observarían aquí? Aquí ustedes, miren, en el síndrome de Brough-Sequard, es una hemisección de la médula espinal. ¿Quién me dice qué alteraciones pueden observar ahí? ¿Qué síndrome clínico va a tener mi paciente? A ver. ¿Qué Primero se va está a afectando aquí? tener, ya no va a tener sensibilidad profunda consciente, pero de lado derecho, ¿no? Excelente. No, del lado izquierdo. Está bien derecho. Está bien, la sensibilidad profunda todavía no se entrecruzó. Ojo, Ah, la ya, ya, profunda ya. consciente se entrecruza cuando llega a la médula oblongada, pero aquí, por cuanto está en la médula espinal, tranquilos en el mismo lado de la lesión, hay pérdida de la sensibilidad profunda consciente, ¿ya? Del mismo lado de la lesión. ¿Qué más? A ver, ya estamos ahí organizándonos. ¿Qué más? También va a perder la termoalgesia de, del mismo lado. Del lado contralateral. No se olviden que la vía del espino talámico lateral y anterior se entrecruzan ¿en dónde? Dijimos. Sí, sí, sí. En la médula espinal. Entonces, mi paciente, ¿qué va a tener? A ver, recalculando del inicio. Pérdida de la sensibilidad profunda consciente del mismo lado de la lesión. Ya, digamos, el lado derecho se me seccionó por un trauma tal vez de automovilístico, espondilolistesis, etcétera, etcétera. Ahora, aquí, por aquí pasa la vía, el espino talámico anterior y el espino talámico lateral. Las dos, miren, están afectadas, pero por cuanto se entrecruzan del lado contralateral, se entrecruzan las fibras, hemos visto eso, entonces mi paciente va a tener conservación de la sensibilidad termoalgésica en el mismo lado de la lesión, pero con alteración de la sensibilidad termoalgésica contraria a la lesión. O sea, el lado izquierdo va a tener fallo en la sensibilidad termoalgésica. No nos olvide. Pérdida de la sensibilidad termoalgésica en el lado contralateral a la lesión. ¿Por qué? Porque se entrecruzan las fibras. ¿Bien? Uno. Dos, ya vimos con esos dos. Tres. Va a haber hemiplegia, ¿ya? En el lado de la lesión. ¿Bien? Hemiplegia en el lado de la lesión. Hemiplegia motora en el lado de la lesión. Por ahí es a nivel lumbar, entonces va a haber una hemiplegia a nivel de la pierna. ¿Bien? Esas son las características entonces en el síndrome de Brough-Sequard cuando hay una hemisección, la mitad de la médula espinal, la mitad derecha en este caso, está lesionada. Dudas que tengan, preguntas. Solamente es cuestión de ver las fibras que se entrecruzan, por si alguien está dudando. Se entrecruzan las fibras. Por ende, este lado de aquí va a estar conservado, porque mira, se entrecruzan las fibras y se van para arriba. ¿Ya? Sin embargo, de este lado no van a llegar las fibras porque está en sección. Ah, no hay, entonces no llegan aquí las fibras y por ende aquí no se entrecruzan y hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica en el lado sano, porque las fibras se entrecruzan. A nivel de la médula espinal, la vía anterolateral se entrecruza. ¿Bien? ¿Dudas que tengan? Auxilio,
Auxi, ¿sí? auxi. Yo recuerdo de que en Neuronato decía de los tipos de fibras que había, eso, tautómera, hecatómera, que había heterómera. ¿Qué Ujú. característica tiene cada uno? Por ejemplo, el espinotalámico lateral, el anterior, el el corticoespinal. Al corticoespinal, todo eso ya hemos visto en neuronato, en neuroanatomía, todo ese repaso. Pero para repasarlo así fácil, las corticoespinales descienden y se entrecruzan, ¿ya? Las corticoespinales. Y la anterolateral y del menisco, la anterolateral más que todo, también llegan por aquí atrás y se entrecruzan por el otro lado, ¿ya? Se van entrecruzando, se entrecruzan al lado contralateral. El eje espinotalámico lateral y anterior se entrecruzan. La misma la corticoespinal, pero se entrecruza a nivel de la médula oblongada, ¿ya? Esa es una de sus principales diferencias. Sin embargo, la espinotalámico anterior, de aquí se entrecruza de la médula espinal, digo, y se entrecruza de aquí del lado derecho y se va al izquierdo. Y en la vía piramidal, el piramidal directo se entrecruza en la médula espinal. Ese dato igual lo dije en neuronato, ya en la Y parte los de espinos neuronato. cerebelosos, Auxi, A los espinos se cerebrosos entrecruzan también se entrecruzan, también. Espinos cerebrosos dorsal en la directo, ahí. médula nomás, ¿no? Sí, en la médula espinal nomás se entrecruzan. Ya cuando llegan al cerebelo, ya se van a otros lados también. Eso vamos a ver en síndrome cerebeloso. ¿Bien? Entonces, a ver, repasando. ¿Qué síndromes va a tener mi paciente? ¿Cuáles son sus características en el síndrome de Brough-Sequard? ¿Cuáles son esas características que tiene mi paciente en este lado? ¿Ves? Se pierde la sensibilidad profunda consciente del mismo lado de la lesión. La vía corticoespinal también hay una hemiplegia o hemiparesia en el mismo lado de la lesión. Y hay afectación de la sensibilidad termoalgésica en el lado contrario a la lesión porque se entrecruzan. ¿Bien? Y esos son los signos y síntomas que pueden aparecer en el síndrome de Brough-Sequard. Mira, ahí están las vías. Importante saber y conocer las vías. Cuáles son las vías que pasan por aquí, por allá, etcétera, etcétera. ¿Bien? Afasia. Ahora sí, vamos a irnos a lo que son las afasias. ¿Quién me puede decir qué es una afasia? Es ¿Qué es una una afasia? incapacidad de hablar. En el caso de Wernicke, puede hablar, pero no puede armar las palabras. Excelente. Las afasias son unas alteraciones que hay a nivel, cerebral. Las afasias normalmente se ocurren a nivel cerebral, pero ¿de qué hemisferio ocurren las afasias? ¿Cuál es el hemisferio que se dañe para que mi paciente tenga o desarrolle algún tipo de estas dos de afasia? ¿Cuál es el hemisferio cerebral que se daña? ¿Hemisferio o lóbulo, Auxi? Hemisferio. Hemisferio. ¿Cuál es el hemisferio dominante? El ¿Cuál es el hemisferio izquierdo. dominante? Izquierdo. El izquierdo. Ahora, si yo me lesiono el derecho, ¿voy a tener afasia? ¿Sí o no? Y yo soy diestro. ¿Desarrollo afasia? ¿Sí o no? Tal vez Yo parcial. parcial, mmm, uno no puede desarrollar afasia cuando el lóbulo, el hemisferio dañado no es el dominante. Por ejemplo, el mío, mi hemisferio dominante, por cuanto soy diestro, escribo con mi mano derecha, tengo más fuerza, y todo con mi mano derecha, con mi cuerpo derecho, mi hemisferio dominante es el izquierdo. Entonces, ahí se encuentra el área de la fascia de Wernicke, de Werner, de todas las áreas de la inteligencia se encuentra en el hemisferio dominante. Entonces, si se ¿Y afecta qué mi hemisferio pasa, dominante, ¿cuál?
¿Y qué es lo que pasa en las personas que son ambidiestras, Auxi? Ahí hay que ver cuál será la, ¿cómo se llama? Su hemisferio dominante, porque todos tenemos un hemisferio dominante, no, no podemos tener dos. Hay uno, ¿ya? Y eso tenemos que verlo. El 90% de las personas, el 90 al 92% de las personas, es el hemisferio o el cerebro del lado izquierdo. Ese es el dominante. Ya los zurdos, comúnmente, tienen el hemisferio del lado derecho el dominante. Marca entre el 8 y el 10% de la población. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso. De acuerdo a la clínica, el paciente va a desarrollar, de acuerdo a qué hemisferio fue afectado, va porque todo paciente, aunque sea ambidiestro y todo, yo diga, yo tengo las dos fuerzas en los dos brazos, no, pero en uno predomina, siempre. Entonces, si predomina en uno, ya, ese es el hemisferio dominante. Bien, ¿cómo lo vamos a adivinar? No lo vamos a adivinar, pues no le vamos a preguntar, oye, ¿usted es zurdo? No. Claringo con la clínica. Cuando estemos en emergencia, ahí nos vamos a dar cuenta. Si mi paciente tiene alteraciones en el habla, entonces vamos a ver, se afectó el hemisferio dominante. ¿Ya? Con la clínica lo vamos a ver. Entonces, la fase de Wernicke. Primero, ¿dónde se encuentra el área de Wernicke? A ver. ¿Dónde se encuentra el área de Es Wernicke? el área 22. Ya, en la parte 22. posterior del área 22. Algunos autores dicen que se encuentra en el área 39 de Brodmann. ¿Ya? Algunos autores. Otros dicen en la porción posterior del área 22. Miren aquí en el lóbulo temporal, en el cerebro del lado izquierdo, porque miren, este es un hemisferio del lado izquierdo. Siempre se usa el del lado izquierdo porque es el hemisferio dominante en el 90 al 92% de los casos. Miren, como en el área 22 de Brodmann, en el lóbulo temporal, miren, esta parte es primaria, es el lóbulo de la audición, esta parte, es el área de la audición. Pero en su parte posterior, lo dice en el libro, aquí se encuentra el área de Wernicke, pero otros autores, como en el Suro, dice que es en el área 39 de Brodmann, que se encuentra el área de Wernicke. ¿Ya? Entonces podemos usarlos ambos, en la parte posterior del área 22 o directamente en el área 39 de Brodmann. Ahí se encuentra el área de Wernicke. ¿Bien? Si hay lesiones a ese nivel, comúnmente por una oclusión o por un embolismo de las arterias silvianas superficiales inferiores, ya que es la principal causa de afasia de Wernicke, mi paciente va a desarrollar este tipo de afasia. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la principal causa de una afasia de Wernicke? A ver, ¿cuál es la principal causa? Embolismo de Una qué arteria? embolia de A la nivel de qué cerebral arteria. media que dan las silvianas, ¿no? Excelente. Y da ramas superficiales, unas ascendentes y otras descendentes. ¿Cuál de esas tres, de esas dos, se están afectando? ¿Las ascendentes o las descendentes? Las descendentes. Entonces no se olviden, embolismo, ¿cuál es la causa principal de afasia de Wernicke? Pregunta del MIL. Embolismo de las ramas superficiales descendentes, anoten bien eso, embolismo de las arterias superficiales descendentes de la arteria silviana superficial. ¿Ya? ¿Bien? Entonces, no se olviden. En resumen, embolismo de la arteria silviana superficial, exactamente sus ramas descendentes. En resumen. ¿Listo? A ver, para que ustedes me entiendan mejor, voy a poner esto en esta aplicación. Miren, hay dominante en el 90% de los casos es el hemisferio izquierdo. Miren, ahí están las arterias de la arteria cerebral media. Hay arterias ascendentes y hay arterias descendentes. Las arterias descendentes, ¿ya? Son estas, mira, la temporal media, temporal anterior. Todinga estas arterias descendentes se van a embolizar, se van a
van a haber trombos aquí, frecuentemente por un shock, algunos problemas cardíacos, algunos problemas sépticos o de células neoplásicas por metástasis. Todas esas van a provocar un daño a nivel de estas arterias. Y aquí se encuentra el área de Brodmann, digo, el área de Wernicke aquí. Si se afecta a estas arterias que lo están alimentando, por resultado me va a dar una afasia de Wernicke. ¿Bien? Entonces no se olvide. ¿Cuál es la causa principal? Vuelvo a repetir. ¿Cuál es la causa principal de una afasia de Wernicke? Embolismo de las arterias superficiales descendentes de la arteria silviana. Excelente. Embolismo de las arterias, de las ramas descendentes de la arteria silviana superficial. ¿Ya? Sus ramas descendentes, no son las que descienden, no las ascendentes. Las ascendentes provocan afasia de Broca. Las descendentes, si hay una afectación de las arterias descendentes, afectan el área de Wernicke y por ende una afasia de Wernicke. ¿Cómo se caracteriza este síndrome? El paciente no va a poder comprender el lenguaje de la otra persona, no va a poder comprender ni va a poder explicarlo, pero sí va a poder hablar, va a poder articular palabras. Esa es la afasia de Wernicke. La afasia de Broca. La afasia de Broca se daña el área de Broca. ¿Dónde se encuentra el área de Broca? Justamente aquí en la tercera, en la parte posterior o en el tercio posterior de la arteria, digo, de la circunvolución frontal o de la tercera circunvolución frontal. En su parte posterior, ahí se encuentra el área de Broca. Exactamente en el área 44 y 45 de Brodmann. ¿Ya? Ahí se encuentra el área de Broca. Ahora, cuando hay afasia de Broca, el paciente no puede hablar, no puede pronunciar las palabras, pero sí puede entender lo que se le está hablando, ¿ya? Pero también pierde la capacidad de escritura, pierde esa capacidad del paciente. Entonces no se olviden, afasia de Wernicke, pérdida de poder pronunciar, de articular las palabras, pero se conserva pérdida de poder entender las palabras, pero se conserva el del poder articularlas. ¿Ya? El de poder hablar se conserva, pero se pierde la capacidad de entendimiento. Sin embargo, la afasia de Broca se pierde la capacidad de poder articular las palabras, pero sí logra el paciente entenderlo. ¿Ya? Esa es la diferencia de ambos. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de afasia de Broca? ¿Cuál es la causa más frecuente de la afasia de Broca? La causa más frecuente también. ¿Cuál sería? Embolismo de las arterias superficiales ascendentes de la arteria silviana. Excelente. Esa es una de las causas más frecuentes. Las otras causas son traumatismos cráneoencefálicos. ¿Ya? Anoten bien. La otra causa más frecuente, traumatismo de encefalocráneo. ¿Bien? Ahora, acá hay otros tipos de afasia. Afasia global, ¿cuándo es? Cuando mi paciente pierde tanto la capacidad de entender las palabras y la capacidad de articular. Ambas están perdidas. O sea, una combinación de afasia de Broca con Wernicke. Esa es una afasia global. ¿Y cuál es la causa más frecuente de una afasia global? Anoten bien esto. Por ejemplo, tenemos las causas de las hemorragias. Aquí vamos a poner una mnemotecnia. Hemorragias. ¿Qué más va a haber? ¿Cuál es la otra causa? Los tumores cerebrales y los abscesos cerebrales. Ahí está una mnemotecnia, hipertensión arterial, ¿no? HTA. Hemorragias, tumores y abscesos cerebrales. Esas son las tres principales causas de una afasia global. No se olviden, va a ser pregunta. Afasia global, la causa es esta mnemotecnia. Hemorragia, tumores, uno de los más comunes, los tumores a nivel cerebral, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tumores más comunes a nivel cerebral?
los gliomas, ¿ya? Eso no se olvide, y el A de abscesos. Esas son las tres principales causas de afasia global, anótenlos bien. Y la afasia de conducción, ¿por qué le dicen afasia de conducción? Vamos a ver aquí, les voy a mostrar para que sea más didáctico. Bien. Entre el área de Broca, que se encuentra aquí, le vamos a poner con una B aquí, al área de Broca, y el área de Wernicke, hay unos fascículos que se llaman fascículos arqueados. ¿Ya? Anoten bien esto. ¿Cuál es la causa de la fascia de conducción? Es que se rompa o que haya una alteración en el fascículo arqueado que comunica el área de Broca con el área de Wernicke. Normalmente se comunican por ese fascículo. Por ahí se les logra preguntar. ¿Cuál es el fascículo de mayor importancia que comunica el área de Broca con el área de Wernicke? ¿Cuál sería la respuesta? Fascículo arqueado. Excelente. El fascículo arqueado comunica el área de Broca con el área de Wernicke a nivel del hemisferio dominante. Ahora, si ese fascículo arqueado se daña, va a llevarme a mi paciente a una afasia de conducción. ¿Y cuáles son los signos y síntomas que va a tener ese mi paciente por la afasia de conducción? ¿Ya? Son las siguientes. Va a haber una afectación en la repetición. Vamos a anotar aquí. Afectación en la repetición, una afectación grave. Le vamos a decir, a ver usted, repita, ¿qué dice la Lelilo Lu? Hay que decir. Y él va a decir, se va a confundir, va a decir, en vez de decir la Lelilo Lu, va a decir, otras palabras. O sea, tiene alteraciones en la repetición de las palabras. ¿Ya? Esa es una de las características muy importantes de la fascia de conducción. ¿Qué más? A ver, aparte de que mi paciente tiene alteraciones en la repetición, la lectura es normal, o sea, lee normalmente. A ver, aquí es el 7 de marzo o estoy en el hospital obrero, así, lee normal, ¿ya? Pero no puede repetir muchas veces, digamos, repita a ver cangrejo, ya. Repita hartas veces y no repite correctamente, se confunde de palabras. Esa es la principal, o el signo patognomónico, en otras palabras, para que sea más preciso, de esta fase de conducción. ¿Bien? Le decimos al paciente escriba, y el paciente no va a poder escribir, tiene alteraciones en la escritura. Alteraciones en la escritura. ¿Qué más tiene mi paciente? La articulación del lenguaje va a estar normal, el paciente va a hablar fluido. Pero ¿cuál es su principal alteración, chicos? La ¿Cuál es la repetición de principal palabras. alteración? Excelente, la repetición de las palabras. ¿Cuál es la causa más importante de afasia de conducción? Si dijimos que aquí estaba el área de Broca y aquí estaba el área de Wernicke, entre ellos hay un fascículo que se llama fascículo arqueado, que aquí lo estoy dibujando. ¿Cuál es la principal arteria que me irriga ese fascículo arqueado? Esta arteria aquí, que la estoy pintando ahí. Se llama la arteria parietal posterior, o también llamada, miren, la arteria parietal posterior. Esta es la arteria, entonces la causa más frecuente de afasia de conducción es el embolismo de la arteria parietal posterior, que es rama de la arteria silviana. ¿Ya? Entonces no se olviden, la principal causa de afasia de conducción que me irriga el fascículo arqueado, me lo irriga esta arteria, es el embolismo de la arteria parietal posterior, que es rama de la arteria silviana. ¿Se entendió o no se entendió? Esta arteria se afecta. ¿Ya? ¿Dudas? Y también esta rama. Ambas irrigan al fascículo arqueado. Y si cualquiera de estas dos me afecta, tanto la temporal posterior como la arteria parietal posterior, cualquiera de estas dos se afectan, provocan una fascia de conducción, pregunta. ¿Bien? Ahora vamos a seguir con lo siguiente.
¿En qué nos quedamos? Afasia transcortical. Este es un poco más compleja. La afasia transcortical me afecta a todo el cerebro, a todo el hemisferio, tanto izquierdo como derecho, porque afecta a las tres principales arterias que me irrigan el cerebro. ¿Cuáles son las tres principales arterias que me irrigan el cerebro? ¿Cuáles son? La arteria Eh, cerebral. las anterior, media y posterior. Excelente, las tres. Ahora, ¿cuándo se pueden afectar esas tres? Ahorita vamos a ver, la principal causa, ¿cuál es? Una hipotensión ortostática prolongada. Hipotensión. La otra causa, ¿cuál es? Intoxicación por monóxido de carbono. IMC. Intoxicación por monóxido de carbono va a ser una de las causas de la fascia transcortical. ¿Y cómo se caracteriza esta fascia? Afecta a todo el cerebro, tanto la conducción como las áreas de la inteligencia del habla. Las áreas de Broca, la área de Wernicke y la de conducción es una combinación de todas ellas. ¿Qué va a tener mi paciente? Las interconexiones están alteradas, tanto los fascículos están alterados, todo porque es una afasia que compromete disminución de la irrigación cerebral. ¿Qué va a tener mi paciente? Va a tener agrafía. ¿Qué significa agrafía? Ahora vamos a ver los síntomas, aquí los vamos a poner. Mi paciente va a tener agrafía. ¿Qué es agrafía? A ver, ¿quién se anima a decirme qué es agrafía? Su mismo nombre lo dice, la misma palabra lo dice. A de ausencia, grafía de dibujar. Entonces el paciente va a tener la incapacidad de expresar ideas por escrito, o sea, incapacidad de dibujar, de escribir. Incapacidad de que tiene mi paciente de expresar las ideas por dibujos. Esa es agrafía. ¿Qué más va a tener mi paciente? Alexia. ¿Qué es alexia? No es el nombre de una mujer. Alexia es la incapacidad de poder leer. Esos dos va a tener mi paciente. Las dos principales síntomas o el que conforme el síndrome de la fascia transcortical. ¿Y la otra cuál es? Va a haber una disminución o una dificultad en la comprensión. ¿Ya? No va a poder comprender. Disminución de la comprensión va a tener, obviamente porque todas las áreas están siendo afectadas. Sus conexiones están siendo afectadas por la misma hipotensión ortostática prolongada y por la misma intoxicación por monóxido de carbono. Esos me llevan a una afasia transcortical. Estas son las dos principales. Pregunta de examen es, ojo, la hipotensión ortostática prolongada y la intoxicación por monóxido de carbono son las principales causas de una afasia transcortical. ¿Bien? ¿Qué más va a tener mi paciente? Va a estar conservada la repetición de las palabras. El paciente va a poder repetir las palabras normalmente, cosa que en la fase de conducción no había. Bien, entonces en la fase de conducción no hay qué, no hay repetición, no hay capacidad de repetir, pero en la fase transcortical sí hay la capacidad, se mantiene la capacidad de repetir, pero en este caso le aumentamos los otros síndromes, disminución de la comprensión del lenguaje, alexia y agrafía. Principales causas, hipotensión ortostática y intoxicación por monóxido de carbono. ¿Qué arterias se están afectando? Arteria cerebral anterior, media y posterior. En resumen, se afecta el sistema vértebro-basilar y el sistema de las arterias carótidas internas. Y ya estuvo. ¿Dudas que tengan de aquí, chicos? ¿Preguntas? Y con eso terminamos con todas las partes de una afasia. ¿Duda? Pero aún si esa afasia transcortical debe ser una causa más, bueno, un efecto más de,
de algún daño más general, porque se dice de Sí, que hay una hipotensión, significa que todo el cerebro va a haber hipoperfusión, o sea que sí, seguramente va a haber daño a nivel motor, sensitivo, sensorial, sí. No solamente va a ¿no? tener afasia transcortical, va a tener otros síndromes más, ¿ya? Claro, ¿no? Otros síndromes, alteraciones en la memoria, alteraciones intelectuales, todo eso va a tener mientras siga progresando. Pero el signo precoz es esta fase. Tras que está iniciando el paciente con intoxicación por monóxido de carbono, lo primero que vamos a ver es una fase transcortical. Ya si sigue, esa intoxicación sigue, el paciente muere al instante, en minutos. Va a morir mi paciente si nosotros no lo atendemos. Entonces, no vamos a estar ahí sentándonos hasta identificar la fase transcortical, no, este es relativo. No, pues vamos a atenderlo al paciente, ¿no? Ese mismo rato. Pero esta fase de transcortical solamente cuando tenemos tiempo lo vamos a evaluar, porque es una emergencia. El paciente está con intoxicación de monóxido de carbono, tenemos que atenderlo rápidamente. ¿Bien? Entonces, aparte de tener esto, va a tener otro síndrome. ¿Bien? Vamos a continuar. Bien. Síndrome piramidal. Bien, nos vamos a ir a un tema súper interesante antes de terminar. El síndrome piramidal. ¿Qué es el síndrome piramidal? Es la alteración de la vía piramidal, ya sea de la primera neurona o de la segunda neurona. Entonces, para eso tenemos que recordarnos la vía piramidal. A ver, aquí está. La vía piramidal, todo inicia desde las áreas 4, 6 y motora suplementaria. Desde ahí inicia la vía piramidal. La primera neurona es corteza motora. ¿Ya? Corteza motora, aquí está el cerebro, el hemisferio dominante del lado izquierdo y el hemisferio del lado derecho. De las células gigantes de von Betz dan parte de este haz que se va a formar el haz córtico espinal. Miren, tiene una forma de abanico, lo dice la literatura. En forma de abanico se está formando el haz córtico espinal. Va llegando, miren, pasa por la cápsula interna, exactamente por su brazo posterior, va descendiendo, miren, va descendiendo, y a nivel del bulbo raquídeo se entrecruzan en el piramidal cruzado del lado contrario, y el otro piramidal cruzado que lleva el 80 al 90% de la fibra. Y también a nivel del bulbo se divide, aparte del cruzado, se divide en directo, piramidal directo, que al final ese directo se termina entrecruzando también con las fibras homólogas contralateral, ¿no? Igual se entrecruzan las piramidales directas a nivel de la médula espinal y la piramidal cruzado a nivel del bulbo raquídeo. Y esta es la vía córtico-espinal. La primera neurona, ¿dónde estaba, dijimos? La primera neurona, donde hace sinapsis, esta vía, ¿dónde está? En la corteza motora. ¿Y la segunda neurona, dónde se encuentra? En las astas anteriores de la sustancia gris. Excelente. Astas anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Ahí se encuentra la segunda neurona. Entonces, cuando nosotros hablamos de lesiones de la primera neurona, nos referimos a que hay lesiones a nivel de la corteza cerebral. Y cuando decimos que hay lesiones en la segunda neurona, decimos que hay lesiones a nivel de la médula espinal. Por ejemplo, en el síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Nosotros veíamos una hemiplegia, ¿ya? En disecciones transversas de la médula espinal también podemos ver un síndrome piramidal de segunda neurona. Ahora, quiero que vean esta resonancia magnética en secuencia T2. Este es el brazo anterior de la cápsula interna. ¿Y por dónde pasa la vía piramidal? A ver, recordando anatomía, ¿por dónde pasa la vía piramidal? ¿Por el brazo anterior o por el brazo posterior de la cápsula interna? ¿Por dónde pasa la vía piramidal? Por el brazo Posterior. posterior.
Excelente. Y Auxi, aquí, di- ¿sí? disculpe, Auxi. Eso que usted dice de frecuencia T2 y no sé qué dice de la radiografía y todo eso, ¿eso Ujú. lo vamos a aprender en Semio este año o dónde se aprende eso? Sí, lo vamos a aprender conmigo cuando toquemos semiología neurológica. Ya a finales de Ah, año ya, vamos a ver ya. esta secuencia T1, T2, slide, vamos a verlo en el... Hay estas resonancias, te cuento, estas tomografías y resonancias, hay en el laboratorio de simulacro, allá arriba, en el segundo piso de medicina. Hay esto, solo que nadie los usa, nadie los pide, pero este año lo vamos a pedir y lo vamos a usar. ¿Ya? Ya, Auxi. Bien. Ahora miren, como les Ay, decía, a Auxi, ver, ¿qué pasaba por la rodilla de la cápsula interna? por la rodilla pasaba el haz geniculado. Ya no se olviden, el haz geniculado pasa por la rodilla de la cápsula interna. Y por el brazo posterior de la cápsula interna, Cortico espinal. eso, el haz córtico espinal y también la vía del menisco medial. Entonces, miren, aquí está el brazo posterior y aquí se refleja ese brazo posterior. Ahí está. Todo ese espacio en blanco, por donde está pasando la vía piramidal, es la cápsula interna. ¿Bien? Ahí está el mesencéfalo, etcétera, etcétera, ya. Y se entrecruza y ya estuvo. Y este es el homúnculo motor, miren. La interhemisférica se encuentra la pierna, ahí está los glúteos, ahí está el tronco en su parte más alta, y en su parte más declive se encuentra, mire, la sensación motora de la cara y de la lengua. Esa lengua está exactamente en el área del gusto. Ahí también, pero ese más que todo sensitivo. ¿Ya? Pero aquí la motilidad de la lengua se encuentra a este nivel, cerca de la cisura silviana. Entonces, de acuerdo a dónde está la lesión, nosotros vamos a ver el síndrome. Por ejemplo, en la parte interhemisférica, por aquí, lo irriga la arteria cerebral anterior. Entonces, si hay un daño en la arteria cerebral anterior que me irriga esta parte de la corteza motora y esta parte de la corteza sensitiva, vamos a ver que mi paciente va a tener una hemiplegia. ¿Hemiplegia de dónde? ¿De los miembros superiores o de los miembros inferiores? A ver, quién me le responde eso? Si la arteria cerebral anterior irriga toda esta parte donde estoy dibujando, y la arteria cerebral media irriga toda esta parte de aquí, sobrante, si tengo un infarto o una alteración, un émbolo a nivel de la arteria cerebral anterior, ¿dónde va a ser el daño? Según el homúnculo. ¿Dónde voy a tener el daño en la clínica? A ver. Miembros inferiores. Excelente. En el miembro inferior contralateral a la lesión. Eso no se olviden nunca. Si es la arteria cerebral anterior. Si es la arteria cerebral media, ya depende si son sus ramas superiores o sus ramas inferiores. Lo mismo con la vía sensitiva. Bien. Descripción de un síndrome piramidal. ¿Qué va a haber en un síndrome piramidal? Pérdida de la motilidad voluntaria. No voy a poder yo mover correctamente como yo quiero. Características de la parálisis piramidal, pues depende. Puede ser de lesión de primera neurona o de segunda neurona. Si yo tengo un traumatismo encefalocraneal a nivel del área de motora de Brodmann, aquí, ya en las áreas motoras, esta es la primera neurona. Entonces la lesión a nivel de la corteza se llama lesión de primera neurona. ¿Qué va a tener mi paciente? Parálisis de los grupos musculares contralateral a la lesión. Va a tener hipertonía. ¿Por qué hipertonía, chicos? ¿Por qué mi paciente con síndrome de la primera neurona tiene hipertonía? ¿Y por qué no puede tener hipotonía? A ver. Porque yo supongo que va a haber un estímulo constante. Porque algo que causa, por ejemplo, de la segunda neurona que causa hipotonía es la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis, sí, hipotonía, ese ya cuando hay destrucción, Es porque ya no hay estímulo, digamos. ¿sí? Ahora,
Pero ¿por qué hay hipertonía en síndrome de la primera neurona? ¿Se acuerdan las células y las neuronas que se encontraban aquí en el asta anterior? ¿Cuál era la primera? Neurona alfa. Y la que está a su lado se llamaba neurona gamma. ¿Cuál de esas dos mantenía el tono muscular? La gamma. La gamma. Entonces, ¿la gamma está bien? ¿Sí o no? ¿Está bien la gamma? ¿Está en sus perfectas condiciones? ¿Qué dicen ustedes? Si es lesión de primera neurona en la corteza cerebral. No. Sí, está bien. Van a estar, están bien porque la lesión es en la primera neurona. ¿Y dónde está la segunda neurona? En la médula espinal, aquí donde estoy dibujando. Entonces, por cuanto la primera neurona está lesionada, nada que ver pues las neuronas que están en la médula espinal, nada que ver porque estas son segunda neurona. Entonces, esta célula que se llama neurona gamma va a aumentar, va a favorecer su tonía, va a ser más hipertónica, ya que su función era de mantener el tono muscular, favorecer el tono muscular, va a aumentar su capacidad de aumentar el tono muscular, por eso produce hipertonía. Bien, no se olviden pues que el haz corticoespinal no solamente viene de la corteza, sino también vienen reguladas de los ganglios basales, y los ganglios basales regulan que esos movimientos no sean tan hipertónicos o no sean tan groseros, esos movimientos tan violentos. Para eso están los ganglios basales. Entonces, por cuanto no hay ese control de los ganglios basales, las neuronas que se encuentran aquí a nivel de la asta anterior de la médula espinal, que es la neurona gamma, va a aumentar su función de tonicidad. Aumenta su función de tonicidad y por ende mi paciente va a tener hipertonía. Entonces, si a ustedes le preguntan por qué un paciente tiene hipertonía en lesión de primera neurona, que es en la corteza cerebral, ¿cuál responderían ustedes? Así sencillo. Porque las células, las neuronas gamma no están conectadas con las de la corticoespinal, con las corticoespinal. Excelente, porque las neuronas gamma aumentan su funcionalidad porque no tienen un control de la vía corticoespinal de la primera neurona. Esa es la respuesta. Porque aumenta la capacidad de las neuronas gamma. Eso no se olvide. Atrofia ausente. ¿Por qué no hay atrofia? Porque se mantiene la tonicidad. Listo. Ahora, ¿por qué hay hiperreflexia? Signo de Babinski positivo. ¿Por qué va a haber hiperreflexia? Con lo mismo. Vamos a irnos a la médula espinal. En las atas anteriores había motoneuronas alfa y motoneuronas gamma. Las gamma producen aumento del tono muscular y por ende cuando hay síndrome de primera neurona, mayor tono muscular hay. Y las neuronas alfa, ¿cuál es su función? Ya la contracción voluntaria. Excelente. Por cuanto no están conectadas con la vía corticoespinal porque se lesionó, esta neurona alfa va a aumentar su capacidad de movimiento de los miembros y de los reflejos. Entonces el paciente va a tener mayor hiperreflexia. No se olviden que los reflejos, por ejemplo el reflejo miotático, todos esos reflejos, aumentan porque se entrecruzan directamente con la médula espinal porque ahí están las motoneuronas alfa. Entonces las motoneuronas también controlan los reflejos. Y si no están controlados por la vía corticoespinal de la primera neurona, no están controlados, va a aumentar su capacidad de reflejo. Entonces, por ende hay hiperreflexia. ¿Qué más va a haber? Reflejo cutáneo abdominal abolido, obviamente. Signo de Babinski positivo por hiperreflexia. ¿Ya? No se olviden, y esto fue pregunta igual en el signo de Babinski positivo, además de ver hiperreflexia, vamos a encontrar clonus. Eso no se olviden, preguntas de examen. Aparte de Babinski positivo, ya ustedes van a investigar más o menos. En la anterior clase hemos visto qué es Babinski. Tras que vimos que el Babinski positivo se movía, había hiperreflexia, ese es Babinski positivo, se extiende se extiende los dedos del pie en vez de que se contraigan, se extienden, ese signo de Babinski positivo.
y nos da señal que hay lesión en la primera neurona. Además de hiperextensión de los dedos, va a haber hiperreflexia y va a haber clonus. Anoten bien eso. Clonus. ¿Bien? ¿Qué es el clonus? Clonus auxin. Es que cuando uno se está moviendo, está haciendo el reflejo, se mueve involuntariamente por un momento. Hay un movimiento ligero, involuntario por un momento. Se mueve así ligeramente la pierna y para el crono. Ese es el crono, movimientos involuntarios después de la acción de un reflejo. ¿Bien? Entonces, aparte de que hay Babinski positivo, hiperextensión de los dedos,